Elevador del párpado. Recto superior, recto inferior, recto medial, recto lateral, oblicuo superior, oblicuo inferior. El esternocleidomastoideo, que ayuda a la inclinación y rotación contralateral de la cabeza. También tenemos en la extensión el recto posterior menor. En la extensión y rotación hacia el mismo lado, el recto posterior mayor. Para girar la cabeza encontramos el oblicuo superior y para inclinar la cabeza al mismo lado encontramos el oblicuo interno. Flexión de columna vertebral encontramos el recto anterior del abdomen, el oblicuo externo y el oblicuo interno. Para la extensión de columna encontramos los multífidos iliocostales y longuísimo torácico. Para la inclinación vemos el cuadrado lumbar, los oblicuos, los multífidos y los iliocostales y también el longuísimo torácico. Para la inspiración son los intercostales externos, el escaleno anterior y medio que elevan la primera costilla y el escaleno posterior que eleva la segunda. Y para la expiración, el transverso del abdomen, los intercostales internos y principalmente el transverso del tórax. La flexión tenemos el pectoral mayor y el coracobraquial y el deltoides anterior. Para la extensión tenemos el dorsal ancho, el redondo mayor y el deltoides posterior. Para la abducción tenemos el deltoides medio y el supraespinoso. Por su lado, para la aducción tenemos el pectoral mayor por su parte delantera y el dorsal ancho para su parte trasera. Para la rotación interna tenemos el subescapular, el redondo mayor, el pectoral mayor y el dorsal ancho. Y para su rotación externa tenemos el infraespinoso y el redondo menor. Para su elevación tenemos el elevador de la escápula y el romboide superior. Para su descenso tenemos el pectoral menor y el romboides inferior. Para su protucción tenemos el serrato anterior. Para su retracción tenemos el romboides y el trapecio. Para su flexión se implementa el bíceps braquial y el braquial anterior. Para su extensión el tríceps braquial y el anconio. Para su pronación tenemos el pronador redondo y el pronador cuadrado. Y para su supinación tenemos el supinador asistido por el bíceps braquial. Para su flexión, sus principales flexores son el flexor radial del carpo y el flexor cubital del carpo, y son asistidos por el flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar. Para su extensión tenemos el extensor cubital del carpo asistido por el extensor del dedo meñique. También tenemos el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo asistido por el extensor de los dedos y el extensor del pulgar. Para su abducción o desviación radial tenemos que actúan el flexor radial del carpo y el extensor radial del carpo. Y para su aducción o desviación cubital tenemos que actúan el flexor cubital del carpo y el extensor cubital del carpo. Para su circunducción es la combinación de los movimientos de todos los músculos. Para su flexión están los interóseos tanto dorsales como palmares y los lumbricales. Para su extensión tenemos el extensor de los dedos. Para su abducción tenemos los interóseos dorsales y para su aducción los interóseos palmares. Tenemos el flexor profundo de los dedos, que es el que se encarga de flexionar las falanges distales, y el flexor superficial de los dedos, que se encarga de flexionar las falanges proximales. También tenemos el flexor largo del pulgar y el flexor corto del pulgar, que se encargan de flexionar el dedo pulgar. Para su extensión tenemos el extensor de los dedos, el extensor del dedo meñique, el extensor del índice, el extensor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Para la abducción tenemos el abductor corto y el abductor largo del pulgar y los interóseos dorsales para la abducción de los dedos. Para la aducción de los dedos tenemos los interóseos palmares y el aductor del pulgar y el aductor corto del pulgar. Para su flexión tenemos el psoas ilíaco o iliosoas, el recto femoral y el sartorio. Para su extensión tenemos el semitendinoso, el semimembranoso y el glúteo mayor.
Para su abducción tenemos el glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. Para abducción tenemos el pectíneo, el aductor largo, el aductor corto, el aductor mayor y gracilis. Por rotación interna tenemos el glúteo medio y el glúteo menor. Y para su rotación externa tenemos el obturador interno, el gémino superior, el gémino inferior y el piriforme. Para su flexión tenemos el semitendinoso, el semimembranoso, el gracilis, sartorio y los gastronemios. Para su extensión tenemos el cuádriceps femoral en todos sus vastos. Para la rotación interna tenemos el semitendinoso y el semimembranoso. Y para su rotación externa tenemos el bíceps femoral. Para hacer la plantiflexión tenemos los gastronemios, el sóleo, el tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo. Para hacer la dorsiflexión tenemos el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el tercer peroneo. El flexor largo de los dedos, el flexor largo del hallux, el flexor corto del hallux, el flexor corto de los dedos. También tenemos el extensor corto del hallux, el extensor corto de los dedos, el abductor del hallux, el aductor del hallux, el abductor del quinto dedo, el cuadrado plantar, que también es flexor de dedos. Tenemos los lumbricales que flexionan la metacarpofalángica. Tenemos los interosos dorsales que abducen los dedos y los interosos plantares que aducen los dedos.